Atención mi gente, estás en Samaná porque viniste de excursión, viniste a visitar, estás paseando o quizás estás haciendo alguna diligencia aquí en Samaná. Te llegó la hora de comer y no sabes qué hacer. Te tengo la solución, la Plaza del Coco. Tienes que recordar que si vienes a Samaná y no comes la comida típica de Samaná, es como si no hubieras venido. Por eso te recomiendo la Plaza del Coco. Estamos ubicados en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, específicamente frente a la escuela primaria. Pase por allá para que tenga la oportunidad de degustar todos nuestros platos. Pescado con coco, pollo con coco, arroz blanco con coco, moro con coco, todo con coco. La Plaza del Coco. Recuerde que tenemos delivery al 829-730-3948. 829-730-3948. La Plaza del Coco. Hello amigos y amigas, bienvenidos una vez más a otra emisión aquí en mi canal. Yo soy Emmanuel Shepard y quiero recordarle que siempre debe suscribirse, darle like, comentar y lo más importante, compartir. Necesitamos que usted comparta nuestro contenido para que lleguemos así mucho más lejos. El día de hoy, como ya ustedes pueden evidenciar, una persona que no puede faltar en mi canal, mi esposa Dilcia de Peña. Hola, ¿cómo están? Espero que estén sumamente bien. Una vez más estamos por acá para hablar un poquito con ustedes de algunos temas que quizás les puedan interesar. Así es. Nosotros antes tomábamos muchas carreteras, andábamos mucho, ya no tanto, pero siempre nos dábamos cuenta de que hablábamos mucho. No, tú no te calles. En el trayecto. Y que hubiéramos podido aprovechar quizás un trayecto para comentar sobre algún tema. O compartir, porque de comentarlo ya lo comentábamos. Exactamente. Entonces, hemos querido hacerlo. A raíz de que estamos en septiembre, el mes de la Biblia, hemos querido conversar sobre un tema sumamente interesante para nosotros, que posiblemente sea interesante para ustedes también. El asunto es el siguiente. Cada vez más yo me he dado cuenta de que la Biblia definitivamente es la base principal del Evangelio. O sea, todo gira en torno a la Biblia. Muchas personas quizás piensan que la Biblia es un complemento más. Está la oración y la Biblia, la alabanza y la Biblia, la adoración y la Biblia. O sea, la gente entiende que la Biblia es un complemento más y no lo que realmente es, que es el fundamento. Y hoy queremos hablar un poco de eso para que usted quizás entienda o descubra, quizás no lo sabe, lo importante y fundamental que es la Biblia para el Evangelio. No, si es así, realmente para los cristianos, para el creyente, la palabra de Dios que está contenida en la Biblia, porque la Biblia contiene la palabra de Dios, es lo que el Señor ha querido reflejarle a su pueblo y es la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia, no vamos a saber cuál es la voluntad del Señor para nosotros y no vamos a saber cómo tenemos que caminar en nuestro transcurrir por el mundo. Podemos decir que la Biblia es como un mapa, una guía para los creyentes. Digo específicamente para los creyentes porque somos las personas que más nos enfocamos en estudiar la Biblia, y esto no quiere decir que una persona que no sea creyente no pueda leer la Biblia, pero incluso la misma Biblia dice que para nosotros poder entender algunas cosas tiene que ser a través del Espíritu. Entonces en los creyentes que el Señor ha depositado, ha enviado al Consolador para que esté con cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo, y que nos va a reflejar o nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que dice la Biblia. Por eso quizás algunas personas que no sean cristianas pueden leer algún texto bíblico, pero quizás no van a entender o van a preguntarle a alguien para que se lo esclarezca, porque la Biblia dice que lo espiritual se entiende por el Espíritu. De igual modo también, quizás muchas personas que leen la Biblia la interpretan o a su modo o a su conveniencia. Tal es el caso de que por lo regular, lamentablemente, la gente cita mucho algunos versículos bíblicos, y es bueno que nosotros hablemos sobre esto específicamente porque reconozco que hay muchas personas que no son cristianos, pero dicen ser creyentes y citan muchos versículos bíblicos. Por ejemplo,
el que más yo escucho que la gente cita, todo obra para bien. No te preocupes que todo obra para bien. Todo obra para bien. Sin saber que eso tiene un preámbulo que viene a ser, como quien dice, el engranaje para que eso realmente funcione. Exacto. O el contexto, vamos a Exactamente. decir, porque a veces leemos un pedacito y ahí es que radica la importancia de nosotros no solamente tomar una cita bíblica y leerla, sino Tomar versículos sueltos. exacto, estudiar la Biblia, ver el por qué se dijo eso, a quién se le dijo, cuál es el mensaje que tenemos que descubrir en estas palabras. Entonces, precisamente en esta cita de que todo obra para bien, como se ha tomado, aquí dice a los que aman a Dios y los que conforme a sus propósitos son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. O sea, hay algo anterior. O sea, tenemos que amar a Dios y tenemos que estar de acuerdo a sus propósitos. Y las personas que no aman a Dios, bueno, pueden tener vamos a decir, el beneplácito de Dios, ¿verdad? De que las cosas le marchen bien, pero no es para tomar esto a la ligera de que todo obra para bien. Cualquier cosa que me pase, eso es para bien, porque a veces nosotros pecamos y tenemos consecuencias y no podemos decir que eso es para bien. O sea que tenemos que saber cómo es que vamos a aplicar la palabra, estudiarla y luego aplicarla. Entonces ahí radica la importancia de que no tomemos la palabra de Dios a la ligera, porque no es como leer cualquier libro. Entonces por eso en este mes de la Biblia, que es septiembre, hemos querido hablar un poquito acerca de esto tan importante que es la voluntad de Dios. O sea, no podemos ver la Biblia como un libro. Yo tengo un estante con muchos libros en mi casa. No, la Biblia contiene la voluntad de Dios, el mandato de Dios, qué es lo que Dios quiere que tú hagas, cómo Dios quiere que tú te conduzcas. Y si no leemos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, lamentablemente no vamos a saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Exactamente. Y es bueno que usted tenga algo en cuenta, y es que todos esos versículos bíblicos clave, entre comillas, o famosos que la gente cita o que solemos citar, tienen un prerequisito y un requisito posterior. Por ejemplo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, requisito posterior, esto es para lo que a lo que conforme a su propósito son llamados. Ningún versículo de la Biblia funciona suelto. Hay un contexto histórico, hay una historia, hay una estructura, hay un porqué, hay un a quién, hay un tiempo. Oh. Claro, o sea, eso no es así, señores. Usted puede aplicar a su vida a tipos de versículos para memorizar. Exacto. Como hacíamos en la escuela Jehová bíblica. Mi pastor y nada me faltará. Exactamente. Usted puede decir, bueno, Jehová es mi pastor, pero hay que ver el contexto del Salmo 23. De quién Jehová es el pastor. Correcto. Y por qué compara al Señor como un pastor. Porque dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen y lo conocen. Exacto. Entonces usted tiene que saber si usted está siguiendo al Señor, si usted obedece al Señor, para saber si Él es su pastor realmente. Tal es el caso de el que habita a la sombra del Altísimo. No, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. Ya con ese pedacito hay un sinnúmero de prerequisitos para entrar entonces a estar bajo esa sombra. Claro, es así. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Incluyendo incluso muchísimos creyentes, claro, muchísimas personas que son cristianas, queremos solamente aplicar la partecita buena. Correcto. Como correcto. Lo que me beneficia, lo que yo puedo recibir, y siempre queremos tener como un positivismo, y ahí también entra lo que es el famoso evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que siempre queremos estar bien, que la cobertura de Dios, que nada me va a pasar, pero tenemos que saber que también la Biblia, la palabra de Dios nos manda a padecer. Correcto. Nos manda a seguir a Cristo, nos manda a hacer muchísimas cosas. Entonces a veces nosotros queremos recibir, pero queremos hacer poco. Entonces, ¿dónde es que vamos a conocer qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. Exactamente. Está ahí.
realmente nosotros hablamos ayer en el estudio bíblico y hemos hablado en ocasiones anteriores, principalmente yo, he dicho que me sorprende cómo hay gente que están en la iglesia y se dicen ser cristianos y van religiosamente a la iglesia, o frecuentemente, mejor dicho, a la iglesia, y no le entusiasma nada de lo que tenga que ver con la iglesia. Hay un culto en tal sitio, a ellos les da igual ir como no ir. Al culto congregacional de los domingos lo tienen como una costumbre, van por costumbre. Al estudio bíblico ni se diga. Hay una invitación, hay una charla, hay un culto especial, como que no tienen ese entusiasmo por decir, caramba, estoy loco que llegue el domingo para ir para la iglesia, caramba, estoy loco que llegue el jueves para ir para el estudio bíblico. Personas que gravitan dentro de lo que es la iglesia y la comunidad cristiana y se dicen ser cristianos y pregonan ser cristianos y como que nada de lo que tiene que ver con los negocios de nuestro Padre le entusiasma. Bueno, ahí cabría mucho que decir, mucho que decir. Tú sabes que para nosotros amar las cosas de Dios tenemos que tener una relación personal con Dios. O sea, cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros nos interesamos por conocer su voluntad, trataremos de estar involucrados en todas las cosas que tienen que ver con el Señor, en todas las actividades que nos acerquen al Señor. Y sobre todo vamos a tener, a sacar ese tiempecito, no solamente ir a los cultos, ir a una charla, ir a un estudio bíblico, que hay que hacerlo, más con estudiar la palabra de Dios, orar, tener esa intimidad con el Señor, que aunque yo no vaya a la iglesia, pero yo no puedo esperar el domingo para yo orar. Yo no puedo esperar el domingo para en la lectura devocional yo abrir mi Biblia. O sea, yo tengo que tener una relación con Dios. Todo eso tiene que ser parte de mi vida, el estudio, la oración y conjuntamente con todo esto, bueno, ahí tenemos las actividades que tú acabas de mencionar. Entonces, una persona que no se interese por las cosas del Señor, lamentablemente, y hay que decirlo, sus prioridades son otras. Exactamente. ¿Me entiendes? Y peor aún, hay que tener cuidado cuando las cosas del Señor, siendo tú cristiano, no te entusiasman, porque es como tú dices, tendríamos que ver cuáles son realmente tus son las prioridades. cosas que te llaman, porque algo llama al ser humano. Y hay dos cosas. Si esas cosas que te llaman no tienen que ver nada con el Señor, con el Evangelio, con el cristianismo, deja mucho que decir con el hecho de que si tú realmente conoces o no al Dios de la Biblia. Eso es así. Mira, a veces tú escuchas muchas personas diciendo, no, pues yo creo en el Señor, yo creo que Dios existe, yo creo que hay un Dios y yo soy una buena persona y yo siento que yo estoy bien así. Pero no se trata de eso, se trata de que nosotros sepamos qué Dios quiere que hagamos. Y esa voluntad la vamos a encontrar única y exclusivamente en su palabra, que es lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Es como Él quiere que nosotros andemos. Y ahí es que vamos a conocer a Dios. Es en la Biblia que vamos a conocer a Dios. Independientemente de que yo escuche muchas prédicas y que personas me describan sus experiencias con Dios, yo tengo que tener una experiencia personal. Y ese amor por las cosas del Señor, ese deseo de estar involucrado en las cosas de Dios, van a ser de ahí. Cuando tú leas la Biblia, cuando tú conozcas a ese Dios santo, a ese Dios justo, a ese Dios misericordioso, a ese Dios que es todo amor, que le amamos porque Él nos amó primero, porque si no fuera así nosotros no lo pudiéramos haber amado. O sea, cuando nosotros podamos entender la magnitud del sacrificio del Señor Jesucristo, cuando podamos entender ese Dios que es tan santo que el ser humano no podía acercarse porque por el pecado moría. Entonces tenía que venir Cristo para que nosotros podamos tener ese acceso al Padre. O sea, y ya eso es un motivo como demasiado grande. Así es. Entonces cuando tú empiezas a ver todas esas cosas,
a conocer cuán grande es Dios. Cuando tú lees el Salmo 139, que te dice que donde quiera que tú vas, Dios está ahí, que tú no te puedes esconder, que Él te ve debajo del mar, que antes de tú pensar la cosa, ya Dios sabía lo que tú ibas a pensar. O sea, cuando tú conoces la magnificencia de ese Dios, tú dices, es que, ¿para dónde voy a ir? Exacto. ¿Qué yo voy a hacer sin Dios? Oye, a mí es como algo automático que tú tienes que obedecer al Señor. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Estudiando la Biblia, porque ahí es que encontramos todas las características, el carácter de Dios. Claro. Y eso que estamos comentando, no es que descubrimos el agua tibia, o sea, no es que ahora nosotros venimos a dar la fórmula mágica. No, es sencillo. Para tú conocer sobre un personaje ya fallecido o un personaje de otro país que tú admiras, tú buscas una biografía o hasta en YouTube, donde sea, un audiolibro, lo que sea, y lo escuchas para conocer de él. Claro. En su defecto, si tú quieres conocer a alguien que visiblemente está cerca de ti, un hermano de la iglesia, un amigo de trabajo, quiere conocerlo más, plasmas conversaciones con él. Entonces, para conocer a Dios, sencillamente, tenemos que plasmar conversaciones periódicas con él. ¿Y qué es una conversación? Yo hablo, tú me escuchas. Tú hablo, yo te escucho. Cuando nosotros nos postramos a orar a Dios, Dios nos escucha. ¿Y cómo nosotros escuchamos a Dios? A través de tu palabra. A, Su palabra, la Biblia. a través de su palabra. O sea, que como yo decía ahorita, si usted entiende que la Biblia es simplemente un complemento, quiere decir que usted solamente está hablando con Dios, no Dios con usted. O sea, es unidireccional. La relación que usted tiene con Dios, entre comillas, es unidireccional. Porque usted nada más ora y ora y ora y ora y ora. Como no lee la palabra, no le da la oportunidad a Dios de que Dios le responda, de que Dios le muestre cosas, de que Dios le confirme o no. O sea, Exacto. usted está cojo, literalmente usted está cojo. Sí, no, y es que en la Biblia encontramos muchísimos episodios cuando Dios le hablaba a las personas en voz audible, vamos a decir, ¿verdad? Por ejemplo, a Moisés, en la zarza, podemos encontrar muchísimas historias, pero nosotros hoy tenemos la Biblia y quizás no vamos a escuchar esa voz audible que te diga, Manuel, estoy aquí, soy Dios, quiero que tú hagas esto, pero en su palabra el Señor te va a hablar. Y no es que no, que sea descabellado que el Señor hable a tu vida a través de un pensamiento, a través de un sueño. Y quizás tú hasta escuches la voz de Dios de una u otra forma, pero la voluntad del Señor está en la Biblia. Entonces a veces queremos escuchar como que nos digan, "Ay, no, que yo quiero escuchar una voz. Y es que yo quiero ir y escuchar un mensaje y que a través de ese mensaje se me diga lo que se me tiene que decir". Y el Señor habla también a través de su mensaje. Pero a veces, como lo que menos nos llega a la cabeza es, pero mi amor, la Biblia está ahí y esa es la palabra de Dios. Tú abres la Biblia y el Señor habla a tu vida porque la misma Biblia dice que ella es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que, oye, penetra hasta el corazón, discierne, descubre todo lo que tú tienes ahí adentro. O sea, no es como leer cualquier libro. Tú puedes coger un libro, una novela, un libro de cualquier, de literatura, de lo que sea, y tú lo leíste, ya tienes una información. Pero cuando tú lees la Biblia te confronta y tú sientes que te corrige, que te habla, tú ves tu vida a través de la palabra del Señor y solamente la Biblia puede hacer eso. O sea, no hay otra lectura que tú puedas hacer que haga un cambio en tu vida. Es la palabra la que cambia. Correcto. Usted puede leer cualquier libro y trasladarse a esa época. Exacto. Mentalmente. Sin embargo, el único libro que se traslada a la época suya, ¡ay, santo! No, no, y algo muy importante, mira, tú lees la Biblia hoy y tú te sabes el Salmo 23, tú te lo sabes, tú lo recitas, pero hay un día que tú te levantas, dame el Salmo 23, y ese día como que tú lo lees y tú estás leyendo lo mismo que tú has leído muchísimas veces. ¿Y eso estaba ahí? Y ese día te habla, oye, de una manera extraordinaria. Incluso a mí me ha sucedido que yo me levanto con una situación, yo siempre hago un devocional en las mañanas, me levanto como con una situación X y yo veo la Biblia y es como que yo me puse a hablar contigo de mi situación y tú me estás respondiendo. O sea,
La palabra me habla directamente a mi situación. Me ha pasado muchísimas veces, porque es que el Señor nos conoce y el Señor sabe lo que necesitamos. Entonces, con el estudio de la palabra, es que nosotros vamos a poder incluso enfrentar todas las situaciones que vivimos en el día a día. Así es. Y es sorprendente ver cómo un libro que fue escrito hace 2000 y pico de años, por ponerle un número, te habla hoy como que fue escrito hoy para esa situación que tú estás viviendo hoy. Así es. Y así hay gente que suele decir, porque la gente dice de todo. Imagínate. Así hay gente que se jactan de decir, yo no leo la Biblia porque la Biblia no me da nada nuevo. Porque ya yo la leí, Peligroso, ya ¿verdad? yo la leí y ya yo cumplí con leerla y ya ahí no hay nada nuevo para mí. No, es lo que yo te decía en principio. La misma Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad, es el que nos va a revelar lo que dice la palabra. Y los que no tienen el Espíritu, los que no son del Espíritu, no la van a poder entender aunque quieran. Hay muchísimas cosas que no la van a entender. Entonces, por eso nosotros no podemos discutir con nadie, ni quizás cuestionarle, sino más bien hacerle un llamado a que acepten al Señor, a que oren y le pidan al Señor que los transforme, que los cambie, porque solamente Dios puede hacerlo. Nosotros como creyentes, como hermanos, como amigos, no podemos cambiar a nadie. Nosotros le brindamos a Cristo, le decimos cuál es el contenido de la palabra de Dios, pero lamentablemente hasta que no haga una decisión en su vida y decida que el Espíritu Santo los cambie y los transforme, pues como te digo, solamente Dios, solamente el Espíritu Santo, solamente la palabra transforma. Nosotros como creyentes llevamos esa palabra, pero Dios es el que hace el trabajo. No podemos querer hacerlo nosotros. Pues hasta que la persona no decida y no tenga ese encuentro y pueda surgir ese cambio, no va a entender muchísimas cosas y nos escucha hablando incluso y dice que lo que esta gente están hablando, porque no van a entender. Entonces, por eso tenemos que orar siempre por los no creyentes. Mira, no sería un secreto para nosotros saber que hay mucha gente que nos está escuchando que tiene el deseo y el anhelo, pero no sabe ni siquiera cómo empezar a leer la Biblia. Entonces, ya en esta parte final, quisiera que tú le des algunas recomendaciones, algunos tips, por ejemplo, 5, 2, 3 tips para que usted empiece a tener esa cultura o ese hábito de cómo leer la Biblia, cómo estudiar. O sea, yo, por ejemplo, vamos a suponer que es un nuevo creyente, ¿cómo yo empiezo a leer la Biblia? Bueno, fíjate, quizás para mí en principio no ha sido muy difícil porque yo me crié en el Evangelio. Desde mi adolescencia, mi libro favorito era la Biblia. Todas las historias bíblicas yo me las aprendí en mi adolescencia, me aprendí la cronología de los libros. O sea, que muchísimas cosas de lo que yo sé hoy, yo lo recuerdo de esa época, cuando yo leía mucho la Biblia. Entonces, ya en mi adultez, ya cuando tuve la conciencia necesaria, pues no fue tan difícil, porque ya yo tenía como esa costumbre. Pero para una persona que nunca ha leído la Biblia, lo primero es orar, pedirle al Señor que te ilumine y que te ayude a entender lo que tú lees y a aplicarlo también. Y bueno, un consejo, inicia a leer la Biblia y ya, porque a veces cuando nosotros nos planificamos demasiado, o voy a empezar tal día, Método como si demasiado. no, que tal, no, tú agarras tu Biblia, oras y le pides al Señor que te dé el discernimiento. Y segundo, tienes que tener estudiarla, no leerla, porque por ejemplo yo puedo abrir la Biblia voy a leer un capítulo hoy, la abro en el Salmo 23 precisamente, leo ese, ok, mañana voy a leer en Juan 3:16, no es bueno leerla así, porque aunque quizás puede hablar a una situación determinada de tu vida en ese día, pero es mejor estudiarla por libros. Tú dices, voy a estudiar el libro de Génesis. Lees el libro de Génesis completo, trata de buscar comentarios que te puedan orientar y explicarte un poquito lo que tú leíste, una libreta para anotar las cosas que tú
etiquetas importantes, marcadores, mi Biblia están todas marcadas porque yo la marco mucho. Y así, estudiarla por libro, vamos a decir, por serie, voy a estudiar en el Nuevo Testamento las cartas paulinas, o voy a estudiar los evangelios, o voy a estudiar las historias, los libros históricos o los libros proféticos. Y así es más fácil para entenderla que tú ir un día leer un capítulo, otro día leer otro. No, quizás no le vas a sacar el provecho y no vas a entender muchísimas cosas que si lo haces estudiando de una forma más disciplinada. Bueno, ya usted tiene su guía base ahí para empezar a estudiar la Biblia. La Biblia, el libro que todo lo dice. En la Biblia hay de todo y para todo. Para todo el mundo. Así que este ha sido un pequeño contenido, una recomendación en relación con el mes de la Biblia. Recuerden suscribirse, denle like, comentar y lo más importante, compartir para que esta guía bíblica llegue a todos los lugares. Y empecemos y sigamos estudiando el libro de libros, la palabra de Dios, la Biblia. Sí, señores. Lean. Este mes de septiembre, en honor a la Biblia, lean la Biblia. Y no solo este mes, sino siempre. Dios le bendiga. Bye. Bye, bye.